Continuamos desde donde dejamos. En esta segunda parte veremos formas de redireccionamiento y pipes. Por defecto, la salida estándar de un programa se imprime por consola. Y uno capaz quisiera copiar la salida estándar a un archivo y capaz tal vez hacerlo directamente, ahorrarse algunos pasos. Bueno, esto se puede lograr mediante lo que se denomina redireccionamiento de salidas del programa. Esto es que cuando un programa se llama, se le puede redireccionar su salida estándar, output o su canal de errores, stdr. De la misma manera, si tenemos un programa que le pide al usuario que ingrese datos por la consola, tal vez a nosotros nos gustaría, para facilitar las pruebas, tener un archivo con todos los datos que queremos pasarle y pasar ese archivo directamente a la entrada estándar del programa, no tener que escribirlo línea por línea. Esto se puede lograr, como ya hemos dicho, y antes de pasar a la siguiente termina, vamos a recordar, bueno, tenemos los canales de comunicación estándar asociados cada uno a una estructura file, que estos son los nombres que los referencian a cada una estructura file. A su vez, toda estructura file por dentro solamente tiene asociado un file descriptor, que es un entero que referencia al archivo. En el caso de los canales de comunicación, estos file descriptors son fijos y para ctdin es 0, para ctdin es 1 y para ctdr es 2. Hay distintas formas de redireccionar las entradas y salidas estándar de nuestro programa. Por ejemplo, tenemos nuestro ejecutable en mi programa y lo ejecutamos. Por defecto, la entrada estándar va a ser la consola y la salida estándar y la salida estándar de error va a ser también la consola. Por ejemplo, si deseáramos redirigir la salida estándar a un archivo normal.txt, entonces esto lo podemos lograr a través de ejecutar nuestro programa seguido del operador flechita a la derecha, mayor, redireccionamiento a la derecha, como deseen llamarlo, y seguido el nombre del archivo a donde queremos redireccionar la salida estándar de nuestro programa. Si el archivo existe, lo va a sobreescribir, si no, lo va a crear. Esto también se puede lograr anteponiendo el número 1 del file descriptor del stdout a la flechita a la derecha. Si por otro lado quisiéramos redireccionar la salida estándar de errores a un archivo errores.txt, esto lo podemos lograr de la misma forma que antes, pero exclusivamente poniendo un 2 adelante del operador a la derecha. Por otro lado, si queremos redireccionar tanto la salida estándar como la salida estándar de error al mismo tiempo, podemos lograrlo usando primero 1 seguido de la flecha derecha para redireccionar la salida estándar al archivo normal.txt y 2 flechita derecha a errores.txt para redireccionar la salida estándar de errores. También tal vez quisiéramos redireccionar todo el mismo archivo. Bueno, esto se puede escribir de forma compacta poniendo 1 flechita derecha para redireccionar la salida estándar al archivo todo.txt, 2 flechita derecha ampersand 1 para referenciar el mismo archivo de salida estándar, que va a ser también el de la salida de errores. Y esto se puede compactar aún más diciendo que ejecute mi programa referenciando todo al archivo, todas las salidas al archivo todo.txt. Por último, también podemos querer redireccionar la entrada estándar de nuestro programa desde un archivo entrada.txt. Esto se logra usando el operador hacia la izquierda menor o redireccionamiento a la izquierda, seguido del nombre del archivo que debe existir. Esto también se puede lograr utilizando pipes, que es esta línea vertical, y el comando cat, que veremos en la siguiente filmina. Y si desean, recuerden, si el archivo existe, lo va a sobreescribir usando el direccionamiento a la derecha. Y si no quieren sobreescribirlo, tienen que usar la doble flechita a la derecha, donde va a añadir texto sin pisarlo anterior. Bueno, podemos pensar a los pipes, como ya hemos mencionado antes, como tubos que conectan la salida estándar de un programa a la entrada estándar de otro. Veamos algunos ejemplos. Tenemos el comando echo, que recibe por argumento una línea y por
defecto la imprime por pantalla, por consola. Al agregar el pipe, que es esta línea vertical aquí, lo que va a hacer este pipe es dirigir la salida estándar de eco, que va a ser la línea hola, ¿cómo estás?, a la entrada estándar de mi programa. Y mi programa hará lo que sea que hace con lo que le pase por la entrada estándar. Otra forma es utilizando el comando cat. El comando cat le pasas dos archivos, te los concatena y te los imprime por pantalla. Si le pasas solo un archivo, va a imprimir ese archivo por pantalla. Nuestro archivo entrada.txt puede tener todos los argumentos, todos los parámetros que nuestro programa espera que el usuario ingrese por consola, como por ejemplo su nombre, su edad, su peso, y nuestro programa será esos datos que le pasa al usuario para hacer algún cálculo y comunicarle algo al usuario. Entonces cat va a imprimir el contenido de la entrada txt por consola, pero este pipe que colocamos aquí va a redirigir esa salida de la consola a la entrada estándar de mi programa. También podemos concatenar varios pipes, es decir, conectar varios programas en la misma línea usando pipes de la siguiente manera. Tenemos que mi programa va a imprimir algo por la salida estándar, el pipe va a redirigir esa salida estándar a la entrada estándar de mi otro programa, que va a hacer algo con eso que imprimió mi programa, y a su vez va a imprimir algo por la salida estándar, que este pipe de aquí lo va a redireccionar a la entrada estándar de mi O programa, que a su vez hará otra cosa, y al final mi O programa, como no tiene ningún pipe al final, va lo que sea que imprima por pantalla, por defecto irá a la consola. Lo mismo para estos casos anteriores. Es importante recordar que el pipe solo pipea la salida estándar. Si lo que quieren hacer es redireccionar la salida estándar de errores, tienen que usar los redireccionamientos vistos anteriormente, flechita a la derecha. Veamos algunos ejemplos de los pipes. Por ejemplo, tenemos el comando echo, que le pasamos una cadena de caracteres, hola, ¿cómo estás?, y le damos enter, la imprime por pantalla. También tenemos el comando, vamos a ver para este ejemplo el comando wordCount, que con el flag "-w" va a contar las palabras que reciba por entrada estándar. Si le pasamos hola, ¿cómo estás?, por la entrada estándar, le damos enter y control D para poner el fin de línea del archivo, wordCount nos devuelve 3 porque contó 1, 2, 3 palabras. Ahora, debemos unir estos dos comandos mediante el uso de pipes. Entonces, escribimos hola, ¿cómo estás?, pipe wordCount -w. Le damos enter y esto nos devuelve 3. Vean que echo debería haber impreso hola, ¿cómo estás?, por pantalla, pero al utilizar pipe redirigió la salida de echo a la entrada estándar de wordCount. wordCount contó las palabras de hola, ¿cómo estás?, y devolvió ese resultado por salida estándar. Al no haber ningún pipe al final, imprimió ese resultado por la pantalla. Otro ejemplo era utilizar el comando cat. Con cat, por defecto, si no pasa ningún argumento, va a esperar que le pase por entrada estándar algún archivo y eso lo va a imprimir. Entonces, si le pongo hola, va a imprimir hola porque va imprimiendo línea por línea. Damos control E para terminar el archivo. Vamos a crear un archivo usando redireccionamiento. Por ejemplo, podemos crear un archivo usando echo, escribiendo hola, ¿cómo estás?, y redirigiendo la salida estándar de echo a un archivo que se llama entrada.txt. Vemos que ahora tenemos un archivo llamado entrada.txt, que si le damos cat a entrada.txt nos imprime hola, ¿cómo estás?, que es el contenido que le pasamos con echo al redirigir su salida estándar a este archivo. Vamos a pipear cat con wordCount. Entonces, cat de entrada.txt debería imprimir hola, ¿cómo estás?, pero lo vamos a pipear a wordCount y contar las palabras. Y nos devuelve 3, lo cual es lo esperado. Otra vez, cat debería haber impreso entrada.txt por la consola, pero el pipe redirigió la salida estándar de cat a la entrada estándar de wordCount. Y wordCount imprimió 3
porque no tiene ningún pipe al final que redirija a su salida estándar a otro lado que no sea la consola. Y por último veamos un caso donde conectemos estos tres comandos mediante el uso de pipes. Podemos escribir, por ejemplo, echo de hola, ¿cómo estás? Y pasarle la salida estándar de esto al comando cat y pasarle a su vez la salida estándar de esto a word count -w. Le damos enter, imprime 3, que es lo esperado. Echo imprime hola, ¿cómo estás? Por salida estándar. Py redirige la salida estándar de echo a la entrada estándar de cat. Cat toma lo que le pasaste y lo vuelve a imprimir por pantalla. Pero este Py redirige la salida estándar de cat a la entrada estándar de WordCount. Y WordCount cuenta las palabras, con el flag -w cuenta las palabras de lo que recibió lo como estás, entonces imprime 3 salida estándar. Y como no hay nada al final de WordCount que redirija su salida estándar, se imprime por consola. Bueno, muchas gracias por escucharme. Ese es el final de la clase de Unix y C. Nos vemos en el próximo video. Buena suerte y hasta luego.